Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mezcla, el capítulo número 7. Ya llegamos al número 7, un número divino. Y como siempre está aquí mi amigo Eric Delaf. Bienvenido. Aquí andamos en un capítulo más de La Poderosa Mezcla y vamos a hablar de un tema que se llama Nuestra Infancia. Nuestra No infancia. por alguna razón vengo con la de Dragon Ball. O sea, Dragon Ball marcó una época en mi vida. Entonces, pues ahorita está muy ad hoc hablar de nuestra infancia. Así es, y empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue tu primer recuerdo que tienes en tu vida? El primero. Siempre todos tenemos un recuerdo que dices tú, ese fue el origen de lo... Bueno, o sea, tengo muchos recuerdos de mi infancia. Pero Porque, primero, o sí, sea, el primero. o sea, pues yo recuerdo mucho cuando tenía alrededor, yo creo, pues ponle que a lo mejor de unos 4 años, cuando estaba por nacer mi hermano. La diferencia entre mi hermano y yo es de 4 años. Yo recuerdo que estábamos en la casa de mi abuela y pues mis papás se tuvieron que ir, obviamente, porque pues ya estaba por parir mi mamá. Me acuerdo mucho que mi tío, tengo un tío que le gustaba mucho cargarnos. O sea, nosotros teníamos 4 años, o sea, éramos unos niños y le gustaba aventarnos. O sea, realmente eso me daba mucho miedo. Siempre fue un miedo para mí eso de que él hiciera eso de estarme aventando, porque hasta hay algo muy interesante que yo me acuerdo también cuando era niño, cuando iba a las bodas. Me acuerdo que yo decía que nunca me iba a casar por el hecho de que en la ceremonia pues de la boda aventaban al novio. Actualmente ya no hacen eso, o no sé si lo No, siguen sí, sí, haciendo, lo siguen haciendo. pero lo aventaban y a mí me daba mucho miedo eso de que te aventaran al techo y es como que, ala, o sea, yo por eso nunca me quiero casar porque me daba miedo. O O sea, sea, ya cuando te ahorita... carga, o sea, de que te cargaban, no estabas, ni te estabas riendo ni nada. Era una cara de seriedad como Pues de... sí, o sea, me daba miedo que me aventaran. O sea, era un niño de 4 años y yo creo que, no sé si, no, o sea, no fue como fobia o miedo así desarrollado, pero simplemente me daba mucho pavor eso. Pero ya cuando uno va creciendo, pues la verdad, o sea, no me aventaban tanto, simplemente era algo corto, pero pues es uno niño, todo se te hace muy grande o una altura muy superior. Pero bueno, esos fueron los recuerdos que yo Pe- tengo cuando tenía 4 años. No sé. ¿Recuerdas cuando llegó, o sea, cuando llegó tu hermano, o sea, lo viste por No, primera vez? no había llegado ¿De mi eso? hermano. O sea, lo que recuerdo fue que estábamos en familia porque me habían dejado con mi abuela y estaba con mi tío. O sea, me acuerdo que me aventaba y eso me daba mucho Ah, ok, miedo. ok, Ese ok. es el recuerdo, ¿no? Lo de mi hermano, pues él estaba en el hospital. O sea, realmente de eso no me acuerdo si lo No, vi o no, pero me acuerdo mucho de eso porque pues me daba mucho miedo. Yo creo que eso fue lo que me marcó. Y como anécdota así alterna es eso de que cuando iba a las bodas me daba mucho miedo cuando aventaban al novio. Pero bueno, o sea, ese es uno de los recuerdos, yo creo que pues más viejos. O el sea, más porque viejo. pues si ahorita tengo alrededor ya de 30 años, estamos hablando que me acuerdo, tengo un recuerdo de hace 26 años. No sé cuál sea tu recuerdo que tú tengas todavía en tu mente cuando eras niño. Igual creo que tenía unos, ¿qué serán? Unos 4 años. Me acuerdo que íbamos todos, en mi familia somos 6, y mi papá iba manejando, mi mamá de copiloto, y nosotros 4 atrás. Y yo me acuerdo que íbamos y que compramos en la pastelería Leti, que Ok. está ahí por HIV de Chapultepec. Me acuerdo que, simplemente me acuerdo que el trayecto, me acuerdo que cuando nos subimos desde la casa de las quintas, no me acuerdo quién cumpleaños, me acuerdo que todos nos subimos apretados en el carro, estábamos chiquitillos, pero ese recuerdo de llegar a la pastelería Leti cuando antes, pues tú veías pastelería Leti y todo eso, Sí, claro. ya no me acuerdo ni siquiera de qué pastel compramos, no me acuerdo, pero ese es un recuerdo de lo primero que se me viene a De la ir a la mente. pastelería Leti hace Qué mucho tiempo. raro. Pues bueno, eso quiere decir que ya tiene mucho tiempo, entonces la Sí, pastelería Leti, la verdad, no sé. sí. Y esa La sucursal, verdad no sé ni cuándo la vi por primera no vez. sé, pero todos queríamos Pues un fue, pastel de fue, Leti, fue un impacto yo creo que muy grande, o al menos de que te gusten también mucho los tal vez. pasteles, o siempre lo asocies con algún, o sea, reunión familiar. Pues obviamente son esos, los pasteles, siempre tiene que haber un evento Sí, para siempre tiene que tenerlos. Y haber a lo para mejor todo. marcó mucho tu infancia. O sea, el impacto que te llevó de que pues hubiera una tienda de pasteles. Entonces como que wow. Sí, Pues sí, creo que es un bonito recuerdo de que todos juntos yendo por un pastel. Es como, pues sí, por eso todavía lo tienes muy presente. ven. Y bueno, pasando a otra cosa de la infancia, ¿qué tenemos? Porque yo, o sea, realmente yo recuerdo muchas cosas. Hasta recuerdo que cuando estaba en el kinder me gustaba una niña. De hecho, Alan y yo estuvimos en el mismo kinder, pero realmente ahí casi ni nos hablábamos. Es como que Alan era el rarito del kinder, pero yo era como que la cae loco. Pero sí me acuerdo de que había una niña. Ya creo que a lo mejor creo que una vez tuvimos esta plática
Y no sé si a ti también te llegó a gustar la misma niña Paloma, ¿sí te acuerdas de Paloma? Sí, O ¿qué sea, teníamos? 5 años. teníamos como 5 o 6 años, ni me acuerdo, pero yo recuerdo mucho esa niña que me gustó, o sea, yo me pongo a pensar mucho, es como, ¿cómo me gustaba una niña a los 5 años? O sea, Creo que más que que bueno, o nada, sea, fue bueno, es una experiencia como que ya sentí algo por una niña, pero no sé cómo fue que desarrollé eso, cómo fue que yo dije, me gusta esa es que a niña, lo mejor nos caía pues bien tanta o... tele, no sé qué pedo, o Sí, sea, también, tanta también. tele, yo creo que te termina como Qué raya. que eso termina haciéndote eso, pero Pero bueno, es que ese tema es ese, para otro video. ok, Esos orígenes, pero tema del kinder. ahorita hablando precisamente de la infancia, ¿dónde fue donde tú creciste? ¿En qué lugar tú creciste? O sea, en tu infancia, la mayor parte de tu tiempo, ¿en dónde te la pasaste? Pues, o sea, lo que yo recuerdo, o sea, al principio estábamos en la casa de la mamá de mi papá, que La allá vive, de Juárez. no, vive aquí a unas 3 casas, aquí vive. Es que mi familia normalmente toda ha vivido aquí, o sea, Ujú. mi abuela vive a 3 casas O de sea, mi si te pones casa, a pensar, infancia era mi otra aquí, tus abuela vivía a la abuelitos, otra aquí tus cuadra, abuelitos. entonces ya después mis abuelos se fueron a Juárez, pero pues, o sea, mi infancia toda la he pasado siempre en Guadalupe, o sea, no he salido de aquí, he estado pues con la casa de la mamá de mi mamá, con la de mi papá, cuando tuvieron aquí su casa mis papás, entonces pues sí, o sea, realmente soy guadalupeque, todo el tiempo he vivido aquí hasta la fecha. No sé tú dónde, si tuviste diferentes experiencias, viviste en otro estado. No, en otro estado, no, viví o sea, en mi casa normal, ahí en Guadalupe, donde vivía antes, y también allá en el centro de Guadalupe, en la casa de mi abuelita, que en paz descanse, tenía un patio enorme de tierra, en donde había una noria ya tapada, había una casa, un cuarto atrás abandonado que donde guardabas ahí cosas, era como tu fuerte y eso, entonces estuvimos en esos dos lugares, tanto aquí en Guadalupe como yo creo que más por ciento en casa de mi abuelita, porque mi papá trabajaba o sea, de maestro y también trabajaba de mecánico, de taxista, entonces cuando salía de maestro, ya sabemos que nosotros, pues, vámonos de la escuela directo a la casa de mi abuelita hasta que papá llegara hasta la noche. Entonces era de Claro, que comer ahí, cenar ahí, hasta que papá llegara a la noche, allá en el centro de Guadalupe. pues qué Una buena casa anécdota. enorme. Así es, pero bueno, muy bien. Pasando al siguiente tema, ¿cuáles eran tus juguetes preferidos? Sí, o sea, en la generación de nosotros, o sea, siempre fue de que estar con monitos, o sea, el Max Steel, el Action Pero entonces de los Man, grandotes acá, pues, o sea, es que era todo tipo de juguetes, ¿sabes? O sea, me no acuerdo te que ponías a pensar. les ponías nombres, o sea, ¿Qué te les gustaba dabas más, Max voz. Steel o Action Man? La verdad me gustaban los dos. El Action Man casi no fue muy popular, pero pues No. también tenía, o sea, también era interesante, también los villanos, lo que eran el Psycho, Pero, el o sea, Tempestor. ese es de Max Steel. Sí, por eso, o sea, digo, Ah, todos pero, los villanos, tanto de ya, Action Man Psycho como de Max Max. Steel, o sea, también Max. el Elementor, también Ah, el que era la pero ya vino víbora. después en la Sí, o sea, todo eso estuvo muy divertido, o sea, Había uno los que juguetes tenía también estaban que muy era como padres. una serpiente. Sí, ese no recuerdo, el Que tenía. Bioconstrictor, creo, vio- vi algo así, que se Y había termina uno que se siendo, le caía, que era un robot, que pues era güero. ese era el Psycho. Ah, era Psycho, Sí, Psycho. ese era. Entonces, Psycho. pues, o sea, también estaban los héroes de rescate, no recuerdo cómo se llamaban estos monos, pero, pues, o sea, como anteriormente no existían, pues, los celulares, o sea, No. y luego, pues, también hablamos del tema de los de juegos de mesa, pues, los juegos, o sea, los monitos eran divertidos, salir a jugar la pelota, jugar las escondidas, jugar a los pocitos de oro, eh, creo que vamos a tener muchas similitudes. Sí. O sea, yo creo que todas las personas que nos están viendo probablemente son de esta generación o son más viejos que nosotros. Probablemente tienen muchas más historias más entretenidas cuando eran su infancia. ¿Tú recuerdas algo así exactamente con lo que te entretenías mucho? Yo tuve igual carritos monitos y Max, o sea, tuve Max Steel, pero ¿sabes cuáles son los que más me gustaban? Los que salían en Barcel, los chiquitititos de Star Wars o de Hulk o de Spider-Man, porque si yo me gustaba mucho jugar en las escaleras, como los caballeros de Zodiaco que vas escalando por niveles, Ujú. yo hacía mis historias pues como son monitos chiquitos junto con los carros, pues podías crear tu historia y pues tenías el control de la historia. Claro. A tener monos más grandes y tenías que ocupar un espacio muy grande, como que
estarte moviendo, como que no. Yo era más como de que armabas tu set, carritos y los monitos, les digo, de los chiquititos que salían las papitas antes, porque ahorita ya no salen Pues, esas o cosas. sea, Y eso, yo creo fíjate que yo yo creo eso. que todo lo puedes tener aquí porque también existían castillos y dentro de ese Bueno, mismo castillo te ponías a ¿sí jugar tuviste ahí. castillos? O sea, no tenías que estar tan lejos, simplemente los ponías a pelear. Creo que siempre así era la trama, ponerlos a pelear. Siempre había un villano, siempre un bueno. Yo creo que lo que veíamos en las caricaturas. Pero así Y te todo decía aquí. que con los personajes grandes era como Pero que más es que volumen. tampoco eran tan enormes. O sea, son monos que, pues obviamente es la altura y los tienes aquí. O sea, ni que estuvieran así tan anchos. Es como que, ¿sabes? Yo no. hay que Pues es que a ver, controlar. dime qué mono era así de grande. A ver, No, ¿cuál? o sea, de que un Max Steel aquí, luego de que el rival acá, y luego, ¿por qué ¿cómo así? podías subirlos de que a un carro? Pues O nomás, o cómo sea, podías subirle a un castillo. los ponías ahí parados y ahí, no sé, o sea, Bueno, no sé, yo era con es que no entiendo tanto cómo es eso de que así, pues yo nomás Yo creo que tenía un las cuadro, haz de cuenta escaleras como a mí aquí, se o me sea, hacía si más- yo podía jugar aquí con todos más los monitos, control. aunque me marcaran todos, o sea, aquí los ponía a pelear y ya se moría uno, ya lo hacía para un lado y el otro, o sea, está un poco curioso eso, como que pero bueno, a lo mejor cada uno tiene diferentes formas de jugar. Claro. Yo, pues digo, o sea, Que a él le compraban castillos, a él le compraban yo estaba estático Yo en no un lo lugar sé. y no me movía, simplemente los tenía y todos, y pues obviamente tenía pues un bote lleno de un chorro de monitos, pero pues lo que pasaba es que a veces no jugaba con todos, simplemente es como que, tengo ganas ahora de jugar con el Goku y tengo ganas de jugar inventando historias, pero siempre estando, En un solo lugar. sí, es que, pues, sí. Y bueno, había ocasiones que jugaba con mi hermano o con mis primos y ahí nos poníamos a hacer cosas locas. Cuando estabas en tu infancia, dices que generaste amistades con primos, pero también tenías de que vecinos, te juntabas con amistades aquí cerca, o de que ibas a otro lugar. Sí, cuando salía pues me ponía a jugar de que fútbol, todo el tiempo estaba jugando fútbol. ¿Fue lo que más jugaste? Me acuerdo mucho que jugábamos de que Aquí en la... cuando terminaba el horario de supercampeones, a eso de las 3, 4, Supercampeón. entonces terminamos jugando fútbol en el mero solazo, o sea, por eso estoy un poco quemado, o sea, la verdad fue todo eso y pues sí, o sea, las amistades, pues yo creo que siempre haces amistades cuando eres niña en cualquier lado. O sea, me acuerdo también mucho que antes mi mamá, como vendía zapatos, siempre nos dejaba en una guardería ahí en Impulse. En Impulse siempre tenían una guardería. Y me acuerdo que siempre en esa guardería siempre estaban poniendo caricaturas de Cartoon Network, pero pues o sea, éramos muchos niños y siempre hacías amigos por todos Pero lados. y hasta o sea, ahorita a la fecha, en este 2024, ¿sigues manteniendo esas amistades? O sea, de que pases y de que... Pues es que son Oye, esta fue o sea, perdiendo. yo creo que, o sea, es muy raro que, por ejemplo, tienes 5 años y todavía pues tengas una amistad. Creemos que a lo mejor le hablamos a alguien Sí. y ya haces una conexión momentánea y si lo vuelves a ver pues está bien. O sea, son muy raras, o sea, al menos de que vive aquí la persona al lado de ti, digo, de la casa. Y no, bueno, no sé si tú sí tienes amistades de cuando tenías 5 años. O sea, de 5 o 7 años cuando estaba en la kinder y lo primero de primaria, pues... Pero eran tus vecinos, supongo. Sí, sí, eran vecinos, porque mis amigos pues de la escuela, pues no, pues ya se perdió el contacto, ¿sabes? Era más que nada los vecinos, que cuando ya me cambié de casa, pues ya no fue la misma amistad diaria, pero pues sigue siendo como que un Pues vínculo. terminan siendo conocidos Sí, en su conocí, momento. ajá, como, pero fíjate, bueno, a lo en su mejor momento se conocidos, hizo la amistad. pero ahorita ya Por son ejemplo, estás amistades. en un trabajo, tienes compañeros, empiezas a salir con ellos, los empiezas a tener como amigos, pero termina ese ciclo en el trabajo, te vas a otro y ya terminan siendo conocidos. Puede que a lo mejor te sigas frecuentando o puede que no, pero siguen estando ahí y ahora más con las redes sociales. O sea, Sí, como que pues tienes esa ahí unión. tengo ahí de que algunos compañeros de la escuela, pero no sé si podría decirle amigos o no, pero pues en su momento lo fueron y ahorita A lo mejor se le pueden ya llamar, son conocidos. se divide de amigos y compas, a lo mejor son compas, tal vez. Pues solamente estuvieron ahí, fue amistad momentánea, porque pues ahorita ya no es que los frecuente, pero pues siguen estando ahí, a lo mejor me los llego a topar y los saludo, pero pues terminan siendo conocidos, o sea, Ya pasó esa... termina quedando ahí, y si otra vez volvemos a frecuentar o a estar en el mismo lugar, pues yo creo que otra vez la amistad termina siendo. ¿Y qué otra? La siguiente, ¿cuáles eran tus programas favoritos cuando eras un niño? ¿De qué te acuerdas?
De los Programas programas que favoritos. recuerdo mucho Ujú. cuando me despertaba temprano siempre era de que estaban las bananas en pijamas. Bueno, no se pie. O Bananas sea, en de que la pijamas, versión de la que... Sésamo. Pero la versión live action, no las de caricatura. Yo no sabía que había caricaturas. Sí, O sea, también yo caricatura. conozco los primeros, o sea, que eran Bananas en pijamas, bananas, ¿cuál otro? igual que los Teletubbies. Teletubbies, Igual Tubipapilla. la Sésamo, ¿De qué color eran los Teletubbies? ¿Rojo, verde, amarillo, Y creo que azul? no, era morado. Morado, eran Azul no 4. había. Que era un solecito. Todos esos programas de antes que estaban muy entretenidos y... Dragon Ball. ¿Qué está pasando? Pero bueno, Dragon Ball ya fue un poquito Más más grande. en las tardes y sí, O porque... sea, ya fue más grande, no fue en la edad de la... Bueno, es que como de a mi papá le gustaba Dragon Ball y me acuerdo que lo pasaban a la tele como eso de las 6, 7, en el 6. A él le gustaba mucho Dragon Ball, entonces yo me ponía a verlo con él y desde ahí ya después fui creciendo y Dragon Ball casi siempre estuvo en la tele, o sea, en la tele abierta, porque nosotros normalmente no fuimos así de canales de paga, o sea, siempre todo lo que yo veía era por tele abierta y a lo mejor Éramos pobres. ya habían pasado como 5 temporadas y yo apenas iba en la 1, o sea, me acuerdo mucho también eso de Cartoon Pero ni Network, siquiera o sea, sabemos como que en qué capítulo iba, simplemente veías como... o sea, o Yu-Gi-Oh ya tenía como otra tercera temporada y yo, o sea, lo que era Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Digimon, sí, ya iban Pokémon, avanzados, ya iban... ya están muy avanzados y Ajá. aquí en la tele, o sea, en la tele abierta, pues apenas íbamos empezando la primera o no sé, la 2 ponle, pero pues sí, sí hubo muchas caricaturas, o sea, y me acuerdo, por ejemplo, las de Blade Blade, o sea, las caricaturas Blade que se Blade. ponían de modas, o sea, Yu-Gi-Oh las cartas, Blade Blade los trompos, y luego Pokémon los tazos. Goku también tuvo tazos, o sea, creo que fue una época muy entretenida porque como lo hemos platicado anteriormente, pues no habían teléfonos, Celulares. o Tenías sea, que buscar. salía de que un juego de Tenías mesa, que buscar la manera. no sé, por ejemplo, el que yo tengo de mucha lucha, empiezan a salir, o sea, se ponían de moda juegos y la verdad, pues era muy entretenido, no sé qué caricatura a ti te recuerda mucho o que la disfrutaste y sigue siendo todavía muy, Bueno, todavía te emociona verla. bueno, igual que tú, Dragon Ball lo veía, sí lo veía, pero o sea, obviamente no entendía qué estaba pasando, simplemente me gustaba cómo aventaban los poderes y todo, pero también veía mucho, bueno, no sé tú, Barney. Barney era como para mí como... Me gustaba bastante Barney, me gustaba mucho. Bueno, veíamos El Chavo del Ocho en sus programas viejitos, porque igual que él, yo también tenía tele abierta. El cable era un lujo, era algo que ahorita en 2024 ni siquiera lo pensarías. Como no tuviste cable, no tuviste Easy, pero bueno, en ese tiempo no, El Chavo del Ocho, sí, también los Teletubbies, Plaza Sésamo. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas del intro? Plaza, ven a bailar, no sé qué. Ven a disfrutar. Que salía no la sé qué. versión mexicana, ¿no? Con el Pancho y Lola. Creo que Pancho esos no sé si en Lola, Estados come Unidos. galletas, Ah, el pues el conde, Abelardo. el Abelardo, Todos conde esos de eran versión Contar. mexicana, pero porque, o Y que sea, aquí en Nuevo León, si nos ajá. ves de otro lado, pues tuvimos el Parque Plaza Sésamo. Y tú decías, ¿los de la tele van a andar allá? Y decías, los de la tele van a andar ahí de Plaza Sésamo, Abelardo, que era el más como que impresionante, ¿no? Porque estaba... Sí, estaba muy Era alto. Quirafón. Era un cotorro, creo. Creo que es un pájaro. Creo que era un cotorro. Cotorro. Sí, pues tenía como el plumaje de cotorro. Pero sí, digo, Plaza Sésamo, Barney, Dragon Ball, El Chavo del Ocho, fueron como que los que más, digo, ya más después vinieron otro tipo de programas, que es tema para otro video, pero sí. Sí, Esos son los nosotros más- como somos de la misma generación vamos a tener casi las mismas cosas en común. Ya nada más partiendo Pero algunos ya una vez similares. que ustedes Similares. también nos compartan ahí algunas cosas que estuvieron viendo o que los desmarcaron mucho en su infancia, estaría bien que nos lo compartan ahí para que se siga haciendo pues un tema de nostalgia. Es muy bueno siempre recordar. Sí, la nostalgia ¿No? siempre Sí, vende, la nostalgia siempre te llega. siempre termina conectando y hace que las cosas sean te vuelvan. O sea, por ejemplo, esos los de Cartoon Network, Nickelodeon, los de Disney Channel. Sí, los que están O sea, coleccionando los tazos, que todo están eso. buscándolos porque... Hay muchas cosas de nostalgia, por Está ejemplo, potente. los Yelocos, los Yelocos, los Holocuns. Holocuns. O sea, todo eso, si llegara a volver, créanme que mucha gente agotaría Como todo lo de eso. Bob Esponja, que sacaron las figuritas en Wallah y la gente se Todo eso, volvió o loca. sea, yo me acuerdo Está mucho también potente. cuando estaban lo de las, ¿cómo se llaman? Lo de los álbums de estampas, ¿te acuerdas?
de Esos Dragon estaban. Ball, de Sí, de llenar Pokémon, del de mundial. Yu-Gi-Oh, del Mundial, Del no, mundial. todo eso era algo, Eh, porque que, volvemos a que lo nunca, mismo. nunca lo llenabas, pero siempre ibas de que daba un paquete, Sí, comprabas porque un paquete. te salían muchas repetidas siempre, Sí, pero ese tipo de cosas, o sea, probablemente ahorita sí pegue más a la generación nuestra, y más grandes o un poco pero, más chicos. o sea, es que el celular, o sea, ya como todo está en el celular, ya, o sea, pues está ese meme, ¿no? De que, por fin un niño sin celular, o sea, o sea, ya ahorita es, o sea, como que a lo mejor sí quisieran sacarlas y como que no, pero eso sí nos marcó mucho, o sea, fue algo muy entretenido, eso es lo que con lo que nos entreteníamos cuando no existía el celular, pero pues sí, la infancia, quieras o no, fue muy entretenida, Y pero no pues decimos también que es complicado. ahorita decimos que igual los celulares han cambiado y entendemos muy bien que las nuevas generaciones van a crecer con el celular, pero nosotros nos tocó de esa manera coleccionar, jugar con lo que teníamos, Ujú. ver los programas que pasaban en la tele y así. La forma de entretenerse. Comidas peculiares que te gustaban cuando eras niño, Por ejemplo, ya cerca del yo final. recuerdo mucho que había, o sea, y de hecho todavía me sigue gustando porque me marcó mucho. Por ejemplo, yo soy muy fan de la Mr. Pizza, o sea, no sé si existe en Mr. otros Pizza. lados de, pues, de México, No es comercial, pero qué buena pizza. pero sí, o sea, era como que siempre mi familia, o sea, no era de siempre, pero cuando compraban pizza era la Mr. Pizza. Y hoy que pues ya estoy adulto, o sea, a nadie le gusta la Mr. Pizza, o sea, a mi papá no le gusta, a mi mamá no le gusta. Y yo les pregunto de que entonces, ¿por qué la compraron? O sea, a mí se me quedó con mucha nostalgia, o sea, realmente, pues, me gustaban mucho esos días de reunión. Y sí, y lo que dijo mi papá fue simplemente fue de que, pues, que no había otra pizzería, porque anteriormente las Domino's sabían horrible, o sea, tenía una receta Y que no estaba había bien muchas, fea. no, y no había muchas, no Pues había tantas. aquí hay una cerca de mi casa, pero era la única que estaba cerca. Antes era nomás Domino's y Mr. Pizza y terminaba comprando Mr. Pizza. O sea, yo le agarré mucho cariño a la Mr. Pizza y hasta la fecha me sigue gustando demasiado el espagueti. Hay ocasiones que la receta no les queda bien, hay ocasiones que sí, hay ocasiones que les queda cuando yo era niño, o sea, que lo recuerdo. Es que creo que ves la Pero, caja, ¿no? Y como que te transporta pero sí, siempre me gustó mucho, o sea, la pizza de Mr. Pizza, o sea, todavía, o sea, a la fecha me encanta ella, es de mis favoritas, o sea, y si hay una Mr. Pizza cerca, yo voy a ir a comprar una siempre, pero esa fue la que más me marcó a ti. ¿A ti? A mí, bueno, no precisamente una marca, el poner el cereal, Zucaritas, Fruity Loops, Choco Crispies, con el plato, llenarlo de leche, cereal con plátano y leer la caja del cereal, creo que eso los chachitos, creo que fue algo que me marcó mucho. Ahorita ya no como tanto cereal como en esa época comíamos pura azúcar, puro mugrero, pastelito, cereal. Claro. Ya le agregaba la pizza y eso eran comidas más fuertes, pero sí era como el Choco Crispies, el escuchar y luego sucaritas, chocosucaritas, los de Kellogg's, no sé, diferentes marcas de cereales. Creo que eso fue la que más recuerdo, la que más me llega, los cereales. No sé a ti, Hay otra cosa que recuerdo mucho cuando era niño, o los sea, cereales muy los ricos. sábados, o sea, siempre me gustaba mucho desayunar, o sea, no sé, cualquier cosa, ya sea gualadas, conchitas. Yo no soy mucho de lo dulce, Bueno, no soy mucho de lo dulce, pero a lo mejor de pero niño sí. recuerdo mucho que me despertaba y siempre estaba Coraje en la mañana, o sea, Coraje el perro cobarde era de mis favoritos los sábados. Y he querido, creo que la vez pasada intenté replicar eso y como que sí me da la nostalgia, o sea, como que quise ver todas las temporadas del perro Pero cobarde. Pero a veces me aburre, o sea, es como que anteriormente me entretenía mucho, pero porque saben de que lo tenías en la tele, de que había comerciales, o sea, como que había muchos aparte espacios también porque eras un niño, y ¿no? podías hacer muchas cosas y es como que pasaba comercial y ya querías que siguiera, o sea, que ya volvieran de comerciales y ahorita que tienes todo accesible, es como que pones un capítulo, te distraes con el celular o te acuerdas de otra cosa o los frijoles o no sé, o sea, ya a veces es muy difícil poder entretenerte con ese tipo de cosas, pero algo también que me sucede así, o sea, con lo de la infancia, o sea, a veces he querido replicarlo, es con los videojuegos, o sea, los videojuegos a mí ya no me divierten. Y yo, A me mí acuerdo, sí. y yo me acuerdo que decía, o sea, ¿por qué los adultos no juegan videojuegos? O sea, yo nunca voy a dejar de jugar videojuegos. O sea, me desvelaba, o sea, yo nomás quería que ya fueran vacaciones para poder desvelarme con los videojuegos, pero ahora de adulto es como que ya no me atrapan, o sea, mis favoritos siempre fue el FIFA y es como que, o sea, sí lo llevo a jugar con amigos, pero por mí solo ya no se me da. Me acuerdo mucho cuando tenía el Xbox, o sea, que
no sé, o sea, la verdad, estamos ahorita hablando de la infancia y he querido replicar todo ese tipo de cosas, pero, o sea, ya me cuesta un poquito de trabajo, o sea, no sé, tú todavía si sigues haciendo muchas cosas cuando eras niño, es ahí que las intentas hacer ahorita de adulto. Pues, por ejemplo, el seguir viendo programas de nostalgia sí me gustaría, solo que no ha habido las plataformas suficientes, pero por ejemplo, hace poquito con la saga de Dragon Ball Super, pues yo me la aventaba cada sábado. Videojuegos, pues yo sigo jugando. No con tanta frecuencia porque pues ya tenemos trabajos que hacer, tenemos vidas, pero pues, a mí sí me sigue gustando. Pero es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta tal cosa y gente que no le gusta tal cosa. Y no tiene nada de malo porque simplemente creces y pues te interesan otro tipo de cosas. Muy bien. Pero ese tema de los videojuegos es para otro video. Y tenemos algo más sobre la infancia. Así es, últimas preguntas. Así muy rápidas, ¿cuáles fueron las personas más cercanas con las que pasaste tu infancia? De esos edades en la que te digo, desde tu nacimiento hasta tus 6, 7 años, con las personas que fuiste más frecuente, que estuviste más frecuente. Pues con mi familia, o sea... ¿A tu familia? Sí. O sea, siempre tuviste como que a tus papás cerca. No Sí, era de que trabajaban no tanto. sé si tú tienes algo distinto. Pues, o sea, yo agregaría a mi abuelita. Yo agregaría a mi ¿Estabas mucho con abuelita. tu abuelita? Sí, y no tanto con mi papá, sino con mi mamá, mis hermanos y mi abuelita. Mi abuelita materna. Porque sí, mi papá de que, pues digo, llegaba, lo veíamos de la mañana y lo veíamos hasta la noche. Entonces, Pero porque vivían con ella. no, bueno, porque pasábamos el tiempo con ella. O sea, ¿pero no vivían ahí con ella? No. O sea, O sea, vivíamos en las quintas, acá en las quintas, pero, acá o en sea, Guadalupe. estaban todo el tiempo con ella porque tus papás trabajaban. Pasábamos, ajá, que todos o la gran mayoría de días con mi abuelita. Yo agregaría a mi abuelita. Okay. Bueno, ya hablamos de los juegos favoritos en la calle, hablábamos de que a mí ya hablaste de que te gustaba jugar fútbol, a mí también, con piedras, porterías, jugábamos al boto. ¿A qué más jugabas? Nosotros teníamos como el juego de la roña en que, pero yo le ponía de que zombies, tocabas a las personas y de que, para contagiarlas, Ya. pero eso era ya de que corretearnos ahí en la Sí, avenida yo escondidas. recuerdo que se llamaba el voto. Voto con pelota, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de juegos? Sí, no sé. Zapatito sí, blanco, zapatito blanco, Uno de zapatito todos los azul. cositos de oro, todo eso. ¿Cuál? El base. No, ¿cómo se llamaba? A ver, se me olvidó el nombre. Handball, pero, ¿cuál? Es que no me acuerdo cómo era, pero de cuando pateabas la pelota y... El de no llegaste a jugar más, ¿de qué marcas? Ay, no me acuerdo. Pero sí, no, sí hubo muchos juegos ahí. Por favor, tienes La que verdad, recordar. Se me olvidan, pero sí, o sea, ¿tenemos algo más? Las últimas experiencias de la infancia, de lo que más te acuerdes, ya recordamos, yo empiezo, recordamos nuestra primera memoria de cuando éramos niños. Yo recuerdo una ocasión, son dos recuerdos, el primero cuando estábamos jugando en casa de mi abuelita y que yo estaba muy chico, la verdad, tendría unos 4 o 5 años jugando a la canastilla, ese aparato que tiene de que canastilla con columpio. Yo me subo a la canastilla, yo le llevo un año a mi hermana juntando piedras. Pues no creerás que con la canastilla le pegué a mi hermana en la ceja. Entonces pues le abrí la ceja. Le llevaron a consultar, la cosieron y yo me sentí pero yo no pensé que se fuera a atravesar y ese es un recuerdo que tengo. Sí, Un poco raro, pero pasó. Sí, yo también recuerdo que jugando a la lucha con mi hermano le terminé sacando sangre y pues está el meme ese Pero ¿dónde le sacaste? de no le vais a decir a mi mamá, te compro lo que quieras, o sea, creo que le terminé reventando la boca. Pues obviamente también me asusté mucho porque, pues imagínate, ¿sabes la regañiza que se viene? Pues anteriormente los papás sí te pegaban, entonces se venían los golpes, pero... Pues sí fue una experiencia, pues algo turbia, pues asustaste mucho, así daba miedo. Sí, la neta sí. Pero bueno, creo que sí hablamos de muchos puntos importantes de nuestra infancia. O sea, si ustedes tienen algo que agregar, realmente los invitamos a que dejen ahí sus comentarios. Y pues gracias por llegar a este minuto. Si se dieron cuenta, estuvo un poquito más largo este video de lo normal.
Pero pues, o sea, hay muchas experiencias que a lo mejor ya después iremos contando en otros videos. Probablemente no sea el tema principal, pero van a salir así como ahorita estuvimos platicando de otros temas que tuvimos anteriormente y que los agregamos a este capítulo, los juegos de mesa y otras cosas. Pero siempre va a haber nuevas cosas que contar y esperemos que les esté gustando. Si ya no hay nada más que agregar. No, no hay nada más que agregar. Les agradecemos por haber llegado hasta acá y pues nada. Nos vemos a Hasta la luego, siguiente. amigos. Bye.